Justicia habló y así quedaron las medidas de coerción impuestas a los implicados del caso Senasa. Al empresario Eduardo Reed, así como a Cinti Acosta y Heidi Pineda, se les dictó prisión domiciliaria. En tanto, el tribunal ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector de Senasa, Santiago Jacín, Gustavo Mesina, Germán Robles, Francisco Minaya, Ramón Spickler y Rafael Martínez Jacín, todos ellos enviados a la cárcel de Las Parras, además de Ada Ledesma, quien fue recluida en Najayo Mujeres. El director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana, aseguró que los imputados no recibirán privilegios, pero que tampoco estarán en riesgo de seguridad. La gran pregunta es, ¿será que esta vez la corrupción no quedará impune? Déjanos tu opinión en los comentarios y para saber más visita latelerealidad.com. Tiempo de Navidad, tiempo de telerrealidad para ti. Compañeros, la gente linda nos espera, hablemos para ellos. Ellos hablan entre ellos. Bueno, ahí están Ivonne y Graimer. Me encantaría saber de qué están hablando. Lo podemos decir con mucho gusto, que la gente en el lío de Senasa ahora dice, y la CISARRIL, la superintendencia, señores. El señor Seara Hatton hizo lo que tenía que hacer respecto al caso de Senasa. ¿Tú sabes qué hizo Seara Hatton? Yo que estaba dándole unos piñazos fuertes, pero por falta de información, porque si no comunican las cosas, uno tiene... Eso es uno de los problemas. Óyeme, yo supe hoy por vía de la profesora María Teresa Cabrera, del Frente Amplio. Claro, María Teresa. Que Seara Hatton, la CISARRIL, allanó Senasa literalmente, la allanó porque mandaron a borrar todos los contenidos de informática sobre el tema de corrupción de Senasa. Al allanar, tuvieron la CISARRIL, que el equipo tecnológico de la CISARRIL comenzara a recabar y a recuperar todo lo que Santiago Jacín mandó a borrar de los casos de corrupción. Es decir, que la CISARRIL, cuando el presidente vino a enterarse y calificó de un hecho de absoluto nivel de corrupción administrativa, era porque manejaba la información que le había pasado la CISARRIL. Eso para los que dicen, ¿dónde estaba CISARRIL? Como nos preguntamos nosotros frente a otras instituciones fiscalizadoras. Señores, tenemos que un poco averiguar más antes de hablar, que tenemos mucha ligereza, a veces, en muchos casos, para no cometer errores. Sin dudas. Yo lo que creo que esto tiene que servir de ejemplo. Más adelante vamos a tratar el tema. Estoy esperando que llegue Paz también. Sí, pero una cosa importante. Ajá. Si ahí hubo manipulación de información digital, eso está penado por la ley que contempla el fraude cibernético. Y en la República Dominicana hay una policía cibernética que hace un buen trabajo y que debió entonces intervenir ahí. Bueno, la declaración yo siento que esto le explotó en la cara al gobierno. Declaración y debieron está dada, prevenir eso. Pero el señor Seara Hatton, no sé qué le sucede porque él no le gusta dar información. Sí, pero una cosa importante, ¿cómo se pueden transferir miles de millones de pesos sin que nadie se dé cuenta? Eran como en efectivo, muchas partes. ¿Cómo está pasando esto? Si nosotros simples mortales queremos transferir un par de milloncitos para compra de una... 100,000 pesos, mi amor, con 100,000 pesos hay un carro. 20,000 pesos y nos hacen un cuestionario larguísimo. ¿Qué pasó ahí? Pues la ley de lavado. La información establece que era en efectivo el movimiento. Y el señor Seara Hatton hizo el sometimiento frente a la Procuraduría. No sé si ustedes lo recuerdan. Sí, fue un día festivo. pero el sometimiento... ¿Qué pasó ahí? Pero pero el sometimiento y los documentos son de estricto control de las autoridades, y nosotros los medios de comunicación desconocemos el contenido del sometimiento. Pero Seara Hatton siempre ha tenido ese formato de no comunicar, no dialogar, y entonces de que muy hermético y muy enigmático. Sí. Muy institucional. A crear especulación. Y otro elemento importante que yo creo que debemos dejar al aire, porque tendremos hoy entrevistados, ¿verdad? Que, con el caso. Mucho, por eso quiero agilizar. Ajá, es lo que ha dicho la Sociedad de Oncología. Y el asunto ahí, como que el enlace jurídico tiene que ver, porque ellos dicen que los casos son de corrupción y no son casos de homicidio. Sin embargo, ellos dicen que esa corrupción y esa mala gestión de esos programas costó la muerte a muchos pacientes. Entonces yo no sé cómo podría hacerse la vinculación, porque no es homicidio de lo que estamos hablando, sino de corrupción. Y por esa corrupción hubo muchos muertos, ¿verdad? Bueno, por la falta de recursos, Ivonne. Además de Carlos Balcácer, que lo vamos a tener en breve, también Julio Curi, que ha hecho una exposición
Miren, por ejemplo, lo que Julio ha publicado, que ha levantado el avispero sobre, él hace un planteamiento, mientras Leonel Fernández no permitió que sometieran penalmente a Díaz Rúa ni a Félix Bautista, Luis Abinader sí permitió que su otro amigo Santiago Asín lo procesaran. ¿Está clara la diferencia? Bueno, yo creo que sí, pero aquí va algo, porque yo tengo que ser objetivo. Adelante, Iván. De que no debió explotarle en la cara, de que Ay, debió sí. haber previamente, los organismos del Estado debieron detectar algo tan grande. Confió mucho en su amigo, confió mucho en su amigo. Si no, pero él ha dicho muchas veces, no tengo amigos, no, ¿cómo es? Tengo amigos, pero no tengo Confió mucho en su amigo, él es presidente de la República. Entonces, yo creo que ahí, en honor a la verdad, y ese consejo, sin que me lo pidieran, lo di en mi cuenta de Instagram. O sea, creo que hay que ser más estricto. Sin embargo, previsión previa, así es. Precaución, prever qué está pasando. El gerente de una empresa, porque el país es una gran empresa, así tiene es. que estar al tanto de todo. Los organismos tienen que suministrar la información. Ese DNI resolviendo. Pueden y siempre habrán escapes. Lo hay en las empresas privadas, pequeñas, grandes. Pero una cosa así. Sin embargo, Presidente, señor Luis, presidente. sin embargo, esa declaración de Curi a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque dice como que el presidente permitió. El presidente no tiene que permitir, porque uno de sus asederos legales y de campaña y ejecutorias actuales es que la justicia es independiente. Con tal razón, como es un poder diferente, no tiene el presidente que permitir que la justicia actúe en consecuencia contra los corruptos y los corruptores. Pero no es mentira que ningún presidente anterior había porque no había una justicia independiente. colaborado Porque para no que había una gente justicia cercana independiente. en la justicia lo sometiera. Este Eso es caso verdad. diferente. Pero eso no quita el hecho, ¿entiendes? De que debió tener No por comisión, esa sí por información omisión. previa. Mira, Y cada centavo de eso hay que devolverlo. Y decir, Por omisión, mira, el pueblo de está estos pagando. 15.000, con estos 4.000 estamos resolviendo. Usted sabe la cantidad de casos de salud que vinieron aquí. Ay, y a sí. veces llamábamos así y no estaba disponible. Yago, dime, Creo que Yago. nos resolvió una vez un caso de 2 millones en honor a ser justo. Sí, señor, recuerdo. Pero después no había contacto, no había comunicación. Y venían gente, óyeme, con una impotencia tremenda, uno sentía. claro. Y no resolvían. Y teníamos nosotros que buscar otras vías. Guardando Para los poder chelitos. resolver algo, que el dinero estaba ahí, se lo En estaban otro robando. saco estaban guardando Por el dinero, Iván. eso, Iván, yo digo, y este es un caso que nos trasciende, nos indigna, es cruel. A No todos. sabemos cómo calificarlo, Señora. pero por eso tampoco le da licencia a algunos a que se pasen de contentos. Y me refiero, por ejemplo, cuando se habla de las fiscalizaciones. ¿Dónde estaban los fiscalizadores? Nos lo podemos preguntar nosotros, que ni hemos sido funcionarios, ni hemos robado. Pero hay gente que estuvieron administrando y que esos mismos fiscalizadores probablemente estaban en la misma trinchera en la que están ahora. Por ejemplo, para ser puntual. Seguimos con el tema, Señores, Ivonne. no, para Tengo que ser conectar. puntual, termino ahí. ¿Dónde estaban los fiscalizadores, por ejemplo, de Leonel Fernández cuando se desaparecieron los Ay, cuartos oye, de la espera, Subran? los locos, ¿O dónde los estaban los ahora. fiscalizadores Espérate. con el tema del soborno de Embraer que tuvieron los ¿Y dónde gringos Igual que por los de sus ahora. intereses? Se hicieron beneficiaron? los ¿Dónde O sea, estaban? Vamos a y calmar. no es que ¿Dónde estamos estaban? diciendo que lo que está pasando ¿Y ahora no, dónde esto es estaban? terrible. Hacen los Y esto, locos. y esto debe de pagar, pero guarden las formas. ¿Y dónde estaban? Danilo Medina, guarde la forma. ¿Y dónde estaban? Porque usted dice que no conoce, mi hermano, Bien. pero ¿Y Seguimos dónde ahorita. usted estaban? tenía Seguimos ahorita. demasiado cercano. ¿Y dónde estaban los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas de este gobierno? Se hicieron ¿Y dónde los estaban locos. los Vamos. fiscalizadores de Contraloría? Oye, Se hicieron Claro, los ahí locos. Ahí volvemos al ¿Y dónde partidismo. estaban los de Se todos, hicieron Grainer? los Ahí volvemos al Eso es lo que partidismo, quiero oye. decir. ¿Dónde Ahí estaban los volvemos de al todos? partidismo. En la oposición se concentra en el gobierno y el gobierno se concentra en la oposición. Señores, vamos a verlo todo. Olvídense de colores. Vamos a ver el